Bienvenidos, se me ha pedido hacer una presentación con respecto a muerte cerebral dentro del curso de proceso de procuramiento y trasplante de donante cadáver del año 2022. Lo primero que les quiero comentar, ¿cierto? Un poco de qué va a tratar esta pequeña presentación. Vamos a hablar un poco del contexto histórico, algunos temas introductorios de la clínica, algunas especificaciones del test de apnea, en qué situaciones nos pueden servir los exámenes paraclínicos, algunos puntos también muy breves sobre aspecto social y docente que tienen que ver con este proceso de diagnóstico de muerte cerebral, y algunas palabras al cierre. Bueno, con respecto a mí les puedo comentar, ¿cierto?, de que fui general de zona en Cochrane. Actualmente hago turno de residencia en el Hospital Barros Luco, donde me toca ver, por supuesto, casos de muerte cerebral y analizarlos junto con el equipo ahí del hospital. Y también me ha tocado en el Hospital de Talagante, que soy neurólogo consultor, algunos casos que hemos tenido que resolver. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que decir? De que la muerte cerebral es un punto de no retorno, donde se objetiva, hay una pérdida irreversible, ¿cierto?, de función cortical y tronco encefálico, y que define, ¿cierto?, la muerte del individuo. No significa que todos los órganos en ese momento estén muertos, por decirlo de alguna forma, o estén disfuncionando. Incluso hay varias neuronas, por ejemplo, neuronas espinales que siguen, o del sistema mesentérico, ¿ya? Bueno, es una certificación clínica que nace de la necesidad, por un lado, de pacientes que están en camas críticas y que se requiere ocupar esos recursos para otro paciente, y también para el trasplante de órganos, ¿ya? Así que es un diagnóstico que se ha ido construyendo con el tiempo. Y lo otro que es importante es que es una certificación que es única tanto para donante como para no donante. No es que haya una muerte distinta, la muerte es una sola, y una vez que se hace el diagnóstico de muerte cerebral, después empieza otro proceso. Y ahí, bueno, puede perfectamente el paciente ir a procuramiento o no, pero ya el diagnóstico está hecho. Y si el paciente no va a procuramiento, bueno, finalmente se está, por decirlo de alguna forma, ventilando un cadáver, y se tienen que hacer todas las medidas, por supuesto, explicándole muy bien a la familia, ¿cierto? También el equipo tiene que tener todo muy claro para proceder, ¿cierto?, a desconectar a ese paciente. Hay un concepto muy importante de que cuando uno habla de muerte cerebral estamos hablando de un diagnóstico tiempo dependiente. ¿En qué sentido? De que hay que hacerlo en forma oportuna, en forma rápida, expedita, puesto que los órganos, ¿cierto?, una vez que el paciente está en muerte cerebral, empieza a haber un colapso del resto del cuerpo, por decirlo de alguna forma, y tiene mucha incidencia las horas que pasan a posterior con, por decirlo de alguna forma, con la calidad de los órganos con que nos vamos a encontrar, con su funcionalidad, ¿ya? Acá tenemos un esquema, ¿cierto?, que es bastante sencillo, donde aparece la corteza cerebral, aparece el diencéfalo y aparece el tronco. ¿Qué es lo importante de este esquema? Muy rápido, es que en el tronco del cerebro y el diencéfalo está el sistema reticular ascendente activante, que tiene que ver con la cantidad de conciencia, cuán despierto está el paciente. En cambio, en la corteza está, por decirlo de alguna forma, qué es lo que está pensando el paciente. Lo que nosotros vemos en muerte cerebral es que tanto la corteza como el tronco ya no funcionan, y por lo tanto no hay una actividad troncoencefálica, y esto, ¿cierto?, no es compatible con que subsista, ¿cierto?, la persona. Si nosotros tenemos, por ejemplo, de que el paciente tiene un daño cortical extenso, pero persiste el tronco, y el paciente, por lo tanto, tiene los reflejos vegetativos más básicos, como respirar, como el control cardíaco, incluso conserva el ciclo de sueño-vigilia, estamos en presencia de un estado vegetativo. En cambio, cuando tenemos el tronco conservado y quedan algunas zonas de corteza, hay un daño, pero quedan algunas zonas de corteza, ahí podemos hablar de mínima conciencia, por ejemplo, que ahí el paciente ya tiene alguna respuesta un poco más simple, ¿cierto? Pero más respuesta que solo estado vegetativo. Puede seguir objetos, puede reír, puede tener, ¿cierto?, algunas actitudes pseudo-propositivas, como tomar la mano, por ejemplo. Entonces hay que tener claros estos conceptos, porque cuando hablamos de muerte cerebral es que no hay actividad cortical y tampoco hay actividad de tronco, ¿ah? Lo comento porque algunas veces se confunden, ¿cierto?, estos estados,
e incluso algunas veces uno escucha de que un paciente, por ejemplo, estuvo en muerte cerebral y no, era un estado vegetativo, por ejemplo, ¿ya? El otro concepto importante es que en general el coma es un estado transicional. Ya una persona puede estar en coma algunas horas, días, pero en general va a evolucionar hacia algún grado de recuperación. Puede también evolucionar a mínima conciencia, como les comentaba, o estado vegetativo. Y por otro lado, si es que ya no hay función de tronco, no hay función cortical, va a evolucionar hacia muerte cerebral. Y ahí, como les comentaba previamente, se inicia esta carrera contra el tiempo en el sentido de asegurar, ¿cierto?, la funcionalidad de los órganos de ese cuerpo, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y lo otro que también recalcar, insistir en esto de que el coma es un estado transicional. Ya nadie está un año en coma o 2 años en coma, no. Lo más probable es que ese paciente estuvo en coma y si lleva tanto tiempo con un compromiso de conciencia crónico, sea o un estado vegetativo o un estado de mínima conciencia. Bueno, el contexto histórico la verdad es que tiene mucho que ver con los avances que ha tenido la medicina los últimos años, y esto empezó por ahí por la década de los 50, con el tema de la donación de los órganos por un lado, y por otro lado el nacimiento de la ventilación mecánica moderna. Ya no se puede definir la muerte por expiración o por latidos cardíacos, sino que tiene que haber alguna otra forma, tanto porque nace la ventilación mecánica, ¿cierto?, la droga vasoactiva, como por esta necesidad de los trasplantes. Y ya se hablaba en 1959 de este coma de Passé o coma carus, ¿cierto?, donde no hay función de tronco, y ya se empezó a definir un poco este constructo inicialmente de muerte cerebral. En 1968 se realizó un comité en Harvard, el Comité de Muerte Cerebral, donde se coloca ya este tema, ¿cierto?, de un coma irreversible, o sea, una alteración estructural importante que hace de que no haya retorno en esta disfunción cortical y de tronco del cerebro. Incluso esto, ¿cierto?, después fue corroborado por el Congreso de Estados Unidos, y incluso en algún momento estuvo en entredicho por todo el tema, ¿cierto?, de visión de mundo, de ciertas religiones, y incluso hubo un comité designado, ¿cierto?, por el Papa Juan Pablo II, donde finalmente se acogió, ¿cierto?, este concepto de muerte cerebral. Y bueno, obviamente pasaron varios años que se fueron perfeccionando un poco cuáles eran los criterios, ¿cierto?, y la forma de hacer el diagnóstico de muerte cerebral, y en 1994 ya aparece los conceptos, ¿cierto?, y la forma de diagnosticar, que es bastante similar a lo que tenemos hoy en día, ¿ya? Eso fue principalmente el año 94. Acá en Chile, la verdad es que ya del año 82 había una ley que incorporaba, ¿cierto?, estos conceptos, y luego con los años, ¿cierto?, se fueron incorporando reglamentos, se fueron incorporando ya más especificaciones sobre cómo hacer este diagnóstico de muerte cerebral y cuáles eran los requisitos, que la verdad es que tienen ciertos cambios dependiendo de cada país, producto, ¿cierto?, de distintas variables. En general son bastante similares, pero hay algunos cambios, ¿ah? Hay algunos cambios que uno puede ver en cada legislación de cada país, ¿ya? Bueno, el año 96 se publicó en el Diario Oficial la Ley 19451, ¿cierto?, donde se establecen los criterios para muerte encefálica. Después se agregaron, ¿cierto?, el reglamento como para dejar las cosas más específicas, y ya el año 2000 se detallan, por ejemplo, los últimos avances con respecto a los exámenes de laboratorio, los paraclínicos, que podrían ser necesarios en algunos casos. Yendo ya más al tema clínico propiamente tal, hay un par de conceptos bien importantes. Previo a que yo vaya a evaluar un paciente que pudiera estar en muerte cerebral, uno tiene que corroborar ciertos requisitos. Por un lado, el equipo tiene que ser o un neurólogo o un neurocirujano, que junto con el equipo, ¿cierto?, de paciente crítico, siempre tienen que haber dos médicos, uno de ellos tiene que ser neurólogo o neurocirujano, evalúa el paciente, y por supuesto no debe haber ningún tipo de relación, ningún tipo de coacción, ¿cierto?, entre el equipo evaluador, neurólogo o neurocirujano, y el equipo de UCI o el equipo de procuramiento. Por supuesto que hay interacción, uno trabaja en equipo, pero no puede haber coacción con respecto a las decisiones que uno toma.
Idealmente uno del paciente debería evaluarlo por lo menos 2 veces. ¿Ya? Ahora, con respecto al paciente, yo para ver un paciente posible candidato a muerte cerebral, bueno, tiene que ser un paciente hemodinámicamente estable, que esté conectado a ventilación mecánica. Ha ocurrido situaciones que no han pedido evaluación a pacientes que no cumplen con este requisito, por ejemplo, que haya estado sin sedación por lo menos 24 horas, que tenga temperatura sobre 35 grados, que no tenga ninguna alteración muy grosera, metabólica o séptica, y que por supuesto tenga una causa suficiente y necesaria que explique, ¿cierto?, que este paciente vaya a una muerte cerebral. Con estas características, ¿cierto?, yo ahí voy a ir a evaluar el paciente. Ahora, ¿de qué se trata cuando uno habla de una causa suficiente necesaria? En términos muy sencillos, se trata de que el paciente uno tiene que ver de que tenga un desastre neurológico, o sea, que tenga una lesión estructural muy importante, con gran daño de corteza, gran daño de tronco, y que eso, ¿cierto?, sea irreversible o que sea muy severo, ¿cierto? Y generalmente estamos hablando de que haya un gran aumento de presión intracraneal, hay herniaciones cerebrales. Para ver esto, la gran mayoría de las veces un TAC de cerebro es lo que se necesita, no se requieren más exámenes. Cuando hay algunas dudas, en algunos casos específicos, por ejemplo, daño hipóxico isquémico, se requiere una resonancia de cerebro, o en algunos otros casos, como vamos a ver después, algunos otros exámenes paraclínicos. Pero en general, por suerte, la gran mayoría de los casos se ve este desastre neurológico en un escáner de cerebro sin contraste. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que nos hacen ver este tipo de casos, ¿cierto?, de diagnosticar muerte cerebral? Bueno, hemorragia cerebral masiva, infarto cerebral maligno, una HCA extensa, una hidrocefalia aguda por algún motivo que desgraciadamente no se pudo tratar, un TEC complicado con hematoma subdural, epidural, y como les comentaba, en algunos casos excepcionales el escáner de cerebro no es suficiente y hay que realizar una resonancia. O en algunos otros casos, otros exámenes paraclínicos como el electroencefalograma. Aquí es muy importante tomar en cuenta el daño hipóxico isquémico, puesto que este tipo de daño, en las primeras horas, el escáner va a estar normal. Entonces ahí surge la necesidad para objetivar este daño, una resonancia si es que está disponible, y también, ¿cierto? Se sugiere, incluso está por ley, ¿cierto?, de que se sugiere realizar un electroencefalograma, por lo que les comento, de que en estos casos el daño hipóxico isquémico, como no se ve traducido en el TAC de cerebro, no se ve este desastre neurológico que uno siempre tiene que esperar ver. Entonces acá a la izquierda vemos un caso de un infarto muy grande, ¿cierto?, de tronco, de diencéfalo, que obviamente explica una muerte cerebral. Acá al medio hacia la izquierda vemos una HCA extensa, bilateral, se adivina un poco de hidrocefalia también, perfectamente puede ser una causa de muerte cerebral. Acá al medio a la derecha se ve un gran daño, ¿cierto?, por un hematoma subdural, y también hay un poco de sangre aquí, o sea, gran cantidad de sangre en el parénquima, y lo más relevante de esto, ¿cierto?, es que hay una desviación completa de la línea media, y también acá a la derecha se ve este infarto maligno, completo de cerebral media derecha, que compromete la cerebral posterior. Solamente se salva un poco ahí la cerebral anterior, pero también tiene un gran efecto de masa, hay herniación cerebral subfalcina, hay una desviación de la línea media. Entonces, esto es lo que uno espera ver en general y es lo que se ve. Un escáner de cerebro sin contraste que se ve un desastre. ¿Ah? Esto es lo que uno debería esperar ver. Y bueno, ¿cuáles son los puntales para hacer el diagnóstico? Que no haya actividad cortical ni de tronco, un coma profundo con pérdida de todos los reflejos del tronco cerebral, que haya esta causa suficiente y necesaria, y que haya un test de apnea que sea compatible con muerte cerebral. ¿Ya? Entonces, es muy importante lo que estamos comentando, de que una vez que yo tengo este paciente que cumple con los requisitos y tengo una causa suficiente necesaria, entonces es muy importante corroborar muy bien el examen clínico de que no hay ningún tipo de actividad cortical o de tronco, y finalmente llevar a cabo el test de apnea.
Cuando uno habla de un coma carus o un coma de Passé, se refiere, ¿cierto?, a que no hay ninguna actividad de tronco. Eso es lo que uno quiere buscar, que no haya ninguna actividad de tronco y subsecuentemente, por supuesto, también ninguna actividad cortical. O sea, va a ser un paciente que yo lo voy a someter a estímulo doloroso, por ejemplo, y no va a tener ningún tipo de respuesta. Ningún tipo de respuesta, por ejemplo, de localizar el dolor, o de mueca de dolor, o alejarse del dolor, ningún tipo de respuesta, y tampoco puedo ver respuestas, ¿cierto?, estereotipadas, por ejemplo, de corticación o de cerebración, porque ese tipo de respuestas van a denotar función de tronco, ¿ya? Entonces se insiste, no tiene que haber ninguna función de tronco, las pupilas van a estar medias, no reactivas, todo lo que tiene que ver con los reflejos oculocefálicos, o nosotros llamamos, ¿cierto?, de ojos de muñeca, tienen que estar ausentes, igual que las pruebas calóricas si es que se hacen. Todos los reflejos de puente no debe haber ninguno, ni corneano, ni mandibular, ni chupeteo, ni mentoniano, ni de trompa, ninguno. Y no debe haber ninguna respuesta estereotipada, ni de descerebración, ni de decorticación. A nivel vulvar, el reflejo nauseoso debe estar ausente y uno provoca el reflejo carineal o lo busca moviendo el tubo orotraqueal y el paciente también no tiene que tener ninguna respuesta. ¿Bien? Ahora, dicho lo anterior, eh, insisto de que si uno ve algún pequeño signo de función cortical o función de tronco, uno tiene que dudar inmediatamente, ¿cierto?, de que este sea un paciente candidato a muerte cerebral. Por ejemplo, si el paciente tiene una crisis convulsiva, una convulsión tónico-clónica generalizada, ya por definición eso descarta que esté en muerte cerebral, porque significa que le queda corteza con lo que convulsionó. Lo mismo pasa con el nistagmo. El nistagmo tiene un componente de corrección cortical, así que también eso nos haría dudar absolutamente. Por supuesto que gatille en el ventilador, eso significaría de que todavía le queda función vulvar, y que tenga descerebración o decorticación también nos hablaría, ¿cierto?, de que algún núcleo, o en relación con el núcleo rojo, o en relación con los núcleos vestibulares o espinales, están funcionando, ¿ya? Cualquier duda que uno tenga de que pudiera el paciente presentar alguna función cortical o de tronco, uno tiene que ser, ¿cierto?, muy conservador y reevaluar el caso, porque pues, lo más probable, ¿cierto?, es que no esté en muerte cerebral, ¿ya? Esto es muy importante. Y por otro lado, también hay que saber, por eso que tiene algunas complejidades, ¿cierto?, el diagnóstico, también hay que saber de que por otro lado hay ciertos movimientos que sí se ven en muerte cerebral. ¿Por qué? Porque como ya les comentaba, ¿cierto?, hay algunas neuronas medulares que todavía siguen funcionando, y esas neuronas medulares, ¿cierto?, pueden tener cierto grado de acción por hipoxia, pueden haber cierta también acción por denervación, y hay que tener mucho ojo con que las maniobras mecánicas, por ejemplo, sacar el tubo orotraqueal o el mismo aseo corporal, pudiera desencadenar movimientos. Y esto, ¿cierto?, muy importante siempre conversarlo en el equipo, difundirlo, que la gente, que el equipo de la UCI especialmente, todos, o sea, desde el paramédico, la persona del aseo, el colega, la enfermera, todos sepan que esto pudiera ocurrir, para no generar cierta confusión o incluso cierto duda sobre el diagnóstico. Lo más llamativo, ¿cierto?, que se ha descrito es el famoso, la maniobra de Lázaro, que el paciente incluso tiende a sentarse y a como a abrazar. Verlo completo es raro, pero se pueden ver esbozos de maniobra de Lázaro. También, frente al estímulo plantar, puede haber triple retirada, pueden haber también algunas mioclonías o mioquimias faciales, en algunos casos se describen plantar extensor o flexor, puede haber algún grado de peristaltismo también, algunas posturas distónicas, sacudidas de extremidades. La verdad es que se describen muchos movimientos y que no invalidan el diagnóstico de muerte cerebral. ¿Qué es lo importante? Que debo saber, ¿cierto?, o poder reconocer de que se trata de movimientos residuales espinales y que no son movimientos en relación, ¿cierto?, con actividad de tronco, y que no son actividad o movimiento en relación con corteza. Bueno, una vez que yo tengo un paciente con una causa suficiente necesaria, ha cumplido con los prerequisitos, ¿cierto?, de no estar bajo el influjo de drogas, temperatura sobre 35 grados, ningún desastre metabólico,
y veo que al examen clínico no tiene ninguna función de tronco ni de corteza, bueno, ahí llevo al paciente, ¿cierto?, al test de apnea. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es llevar la PCO2 hasta 60, a lo menos, ¿cierto?, milímetros de mercurio, y que no baje el pH de 7,1. La idea es no dañar al paciente, hay que tener ciertos recuerdos, por eso principalmente el tema del pH, y esto se basa, ¿cierto?, en las neuronas del bulbo, que son muy reactivas al CO2, y que serían como el umbral, ¿cierto?, con el cual uno ya hablaría de muerte cerebral. Por eso se habla que son como los últimos guardianes de la vida, estas neuronas que están ahí a nivel de bulbo, ¿ya? Es muy importante seguir el protocolo para no dañar al paciente, porque pudiera ser de que el paciente durante el test de apnea se determine que no está en muerte cerebral, y por lo tanto el protocolo está hecho para no provocar daño en exceso al paciente. O sea, se tiene que llevar a cabo el protocolo muy bien. Y siempre, ¿cierto?, cuando uno va al test de apnea, corroborar, como les comentaba previamente, que se han cumplido con todos los requisitos. Bueno, ¿cuáles son las tres posibles situaciones? Que haya un test positivo para muerte cerebral. La otra opción es que sea un test fallido, que por inestabilidad hemodinámica o algún error en el procedimiento no haya sido concluyente, ¿cierto?, este examen, y, por ejemplo, se pudiera repetir. O que el paciente efectivamente tenga algún grado de intento ventilatorio cuando se someta a este test, y ahí sería negativo para muerte cerebral. Bueno, ¿cuáles son los prerequisitos? La temperatura sobre 35 grados, la presión arterial sistólica sobre 90 y que esté estable. En general tiene que estar hemodinámicamente estable. Muy importante que la PCO2 esté alrededor de 40, y siempre es cierto que no esté bajo ningún efecto de sedación, y también es importante, después lo vamos a comentar, que no sea un paciente retenedor de CO2, puesto que en esos casos en particular no se puede hacer el test de apnea, puesto que las neuronas del bulbo de esos pacientes, ¿cierto?, ya están, por decirlo de alguna forma, acostumbrados, ¿cierto?, a manejarse con estas PCO2 altas, y por lo tanto no tendrían una respuesta válida para efecto del test. Lo vamos a comentar después. Que lo que se hace entonces, antes de la prueba, se provoca una hipoventilación con hiperoxigenación por 10 minutos, y antes de empezar el test, ¿cierto?, después de haber tenido al paciente con la hiperoxigenación, hipoventilación por 10 minutos, se toman los gases, los primeros gases, por decirlo de alguna forma, los gases basales. Y ahí lo ideal es que la PCO2, ¿cierto?, esté alrededor de 40. Una vez que uno corrobora eso, ¿cierto?, y el paciente ya ha estado preoxigenado, se desconecta del ventilador, se saca del ventilador y se coloca una cánula cercana a la carina a través del tubo, y es muy importante que esta cánula no sea más del 50% del diámetro del tubo para no tener problemas de flujo, ¿cierto? Y el paciente va a estar por lo menos de 8 a 12 minutos desconectado del ventilador, solamente con este oxígeno, ¿cierto?, que por difusión va a recibir, y uno espera en ese momento. ¿Qué es lo que hay que fijarse? Primero, de que el paciente no desature, que el paciente esté hemodinámicamente estable, que el paciente no tenga una arritmia, o sea, tiene que estar de ese punto de vista estable. Y lo otro que hay que fijarse, hay que estar como con un ojo, ¿cierto?, en cada lado, hay que fijarse de que el paciente no tenga ningún tipo de movimiento ventilatorio, torácico o abdominal. Una vez que se cumple este tiempo, que como les comento en general es de 8 a 12 minutos, si es que el paciente comenzó alrededor de 40 de PCO2, uno toma, ¿cierto?, bueno, la enfermera, ¿cierto?, o enfermero, toma la muestra, la segunda muestra de sangre, y se vuelve a conectar el paciente. Es muy importante esto, de que se toma la segunda muestra, y como todavía nosotros no estamos seguros, ¿cierto?, de que esto sea compatible con muerte cerebral o no, hay que volver a conectar al paciente, puesto que la idea es no dañarlo. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que ocurre entonces ahora? Pudiera ocurrir de que mientras estamos estos 8 a 12 minutos viendo al paciente que está desconectado del ventilador, si en ese momento vemos de que el paciente hace algo de inestabilidad hemodinámica, arritmia, tenemos que suspender el test y pudiera repetirse después. Ya es un test fallido, que era lo que comentaba previamente. Ahora,
si en este periodo de tiempo que el paciente está desconectado del ventilador, él hace algún tipo de movimiento abdominal torácico con intención ventilatoria, entonces sería un test negativo para muerte cerebral y se suspende, se vuelve a conectar, ¿cierto? Y queda como negativo para muerte cerebral. ¿Y cuál es la tercera opción? Bueno, es que el paciente durante estos 8 a 12 minutos no tenga ningún movimiento ventilatorio, ni torácico ni abdominal, nada, que durante todo ese periodo haya estado hemodinámicamente estable, sin arritmia, haya estado sin desaturación, bien, ¿cierto? Y cuando llega el resultado del gas, que generalmente se demora 5 a 10 minutos, ¿cierto? Veo de que ha subido por lo menos a 60 milímetros de mercurio y que hay una diferencia de 20 por lo menos con el basal, y ahí, ¿cierto?, se confirma la muerte cerebral. Entonces esto es muy importante, de que cuando yo hablo de muerte cerebral, es porque durante todo el test de apnea el paciente no tuvo ningún tipo de movimiento de intento ventilatorio y por otro lado estuvo hemodinámicamente estable, sin desaturar y sin arritmia. ¿Ya? Es bastante sorprendente cuando uno está ahí al lado del paciente, de que lleva tanto rato y no desaturan los pacientes. A mí siempre me sorprendía eso en un comienzo, y claro, bueno, tiene relación con que no tiene actividad cortical. Recordemos que el cerebro consume gran parte del oxígeno que nosotros usamos, ¿cierto? Y también de que al tener esta cánula con oxígeno y también con la preoxigenación previa, el paciente, ¿cierto?, se asegura estar esos minutos sin desaturar. ¿Eh? Bueno, una vez que se hace el diagnóstico de muerte encefálica, se considera legalmente un cadáver, hay que hacer un resumen de egreso, y ahí, una vez que uno como examinador, neurólogo, neurocirujano, deja por escrito, ¿cierto?, tanto en la ficha como los documentos respectivos de que el paciente está en muerte cerebral, ahí se acaba nuestra función y el colega tratante, ¿cierto?, junto con el equipo de procuramiento, ven, ¿cierto?, si es que hay una opción para que el paciente tenga esto, no tenga, vaya a procuramiento o no. Si el paciente no va a procuramiento por ese motivo, bueno, ahí hay que hacer todo el procedimiento para desconectar a ese paciente, por supuesto explicándole a la familia todo el proceso, puesto que en el fondo, si no va a procuramiento, la verdad es que estamos ventilando un cadáver. ¿Ya? Bueno, la verdad que esto pudiera tener cierta complejidad. Hay varios casos, ¿cierto?, que son especiales. ¿Y por qué son especiales? Porque algunos de los puntos que hemos conversado no se pueden definir en forma tan clara. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene una destrucción del macizo facial, por un trauma, por una agresión, por lo que fuere, no puedo ver los pares craneales, no puedo ver las pupilas, no puedo ver el corneal. Entonces ahí se sugiere, ¿cierto?, si tengo dudas, aparte del test de apnea, aparte del TAC de cerebro, a lo mejor agregar algún test paraclínico. Lo mismo pasa, como les comenté, con paciente EPOC, que como tiene modificado su umbral de CO2, ¿cierto?, también pudiera no ser verdadero el test de apnea, así que ahí hay que ocupar otro test, podría ser un electroencefalograma u otro, o una angiografía, bueno, después lo vamos a comentar. También un paciente con tórax volante no se puede hacer el test de apnea. Ojo con el paciente con daño hipóxico isquémico, que el escáner muchas veces está normal, así que tenemos que hacer un electroencefalograma y en algunos casos se puede hacer una resonancia para poder ver mejor este daño. También es un caso especial una mujer embarazada, puesto que el test de apnea pudiera ser deleterio para el feto, entonces también ahí se requiere algún examen paraclínico. Cuando hay sospecha de Guillain-Barré o de enclaustramiento, ahí es fundamental hacer, por ejemplo, un electroencefalograma, y en estos casos, ¿cierto? El escáner, la verdad que siempre va a estar va a estar normal, la verdad. Cuando se sospecha hay que tener ojo, ¿cierto?, con hacer un examen paraclínico. También algunas veces, ¿cierto?, hay pacientes que tienen lesiones de tronco con corteza endemne que nos obligan a hacer algún examen paraclínico. ¿Y cuáles son estos exámenes paraclínicos? Bueno, son exámenes que se realizan no siempre, sino que cuando hay duda en diagnóstico de muerte o cuando hay algún problema para realizar el test de apnea, que es lo que más se ocupa en nuestro universo, ¿cierto? En nuestra realidad local.
el Doppler transcraneal, que está estandarizado, ¿cierto?, actualmente, si es que se puede realizar, porque hay algunos pacientes que tienen mala ventana ósea. También el electroencefalograma se ocupa bastante, y en algunos casos se ocupa el angiotac, se ocupa la angiografía. La verdad que el SPED, por ejemplo, o los potenciales evocados están poco disponibles en nuestra realidad, entonces no se ocupan en la práctica, ¿ah? Pero sí el electro, sí el Doppler transcraneal, sí el angiotac de vasos cerebrales o incluso la angiografía. Y lo otro, ¿cierto?, que hay que tener ojo es que el electroencefalograma es obligatorio en niños, y también, ¿cierto?, se debe ocupar cuando hay un daño hipóxico isquémico. Son como las dos situaciones que sí o sí tiene que haber un electroencefalograma. En el resto de los casos va a depender del criterio del equipo examinador, ¿ya? ¿Qué es lo que podemos comentar, ya llegando un poco al final de la presentación, con respecto al tema social y docente de este concepto, de este diagnóstico de muerte cerebral? Bueno, es muy importante siempre tratar de comunicar de qué se trata esto, porque hay mucho recelo, hay mucho mito con respecto a la muerte cerebral. Se habla, por ejemplo, de que el paciente pudiera recuperarse, o se habla de que hay ciertas diferencias con respecto a hospital público con hospital privado. Se habla también, hay muchas personas que desconfían del diagnóstico de muerte cerebral, etcétera. Entonces, siempre hay que transmitir de que hay un protocolo, y que siguiendo ese protocolo lo mejor que se puede hacer, la posibilidad de error es muy baja. Y lo otro que es muy importante, no solamente hacer educación para el equipo interno, sino que también, por supuesto, para la familia, puesto que también puede ser beneficioso para un procuramiento, ¿ya? Siempre hay que tratar de explicar las dudas, y es muy importante, por ejemplo, lo que yo comentaba previamente, todos estos movimientos que tienen los pacientes con muerte cerebral, explicarlo, difundirlo, para que no haya desconfianza ni en parte del equipo de salud, y por supuesto en la familia. Entonces es muy importante esto. Acá, por ejemplo, este es un trabajo, ¿cierto?, muy sencillo. Se le hizo una encuesta a una cantidad de personas de la comunidad, y fíjense que hay datos bastante interesantes. Por ejemplo, acá hay hasta un 55% de personas que cree de que pudiera haber algún grado de error en el diagnóstico de muerte cerebral. También fíjense que solamente la mitad acá cree, ¿cierto?, de que hay igual posibilidad para recibir eh, donación, ¿cierto?, o que se realice este procuramiento sin discriminación entre personas ricas y pobres, por ejemplo. Entonces, la verdad es que hay mucho desconocimiento, y peor aún, conocimiento falseado, que es responsabilidad nuestra como parte del equipo, ¿cierto?, de salud, tratar de sacar estas dudas, puesto que va a hacer de que se confíe más, ¿cierto?, en el procedimiento, en el diagnóstico, y eso ojalá pudiera incidir en una mejor tasa de procuramiento de órganos, ¿ya? Recordar también de que el equipo evaluador, en este caso neurólogo, neurocirujano, siguiendo las reglas, siguiendo los protocolos, se asegura de ser una barrera, ¿cierto?, importante para errores, ¿cierto?, o mal diagnóstico, porque finalmente es como la última defensa de esta persona eh, frente al diagnóstico de muerte cerebral. Es muy importante seguir los protocolos, seguir, ¿cierto?, lo que ya le he comentado, o sea, que haya una causa suficiente y necesaria, que se haga un puente de apnea, todo que se haga de la mejor forma posible para evitar errores y para evitar suspicacia, tanto en el equipo, insisto, como también en la familia, bueno, y en la población en general. ¿Qué es lo que puedo decir como palabra de cierre? De que es una obligación clínica detectar y confirmar lo antes posible un paciente con muerte cerebral. Por un lado, porque si hacemos un diagnóstico tardío, finalmente estamos incidiendo en una mala funcionalidad de eventuales órganos que pudieran ser importantes, ¿cierto?, para el proceso de procuramiento. Y también, especialmente en la época actual, que hay siempre estrés con el tema de las camas críticas, el estar ventilando un paciente que ya está con muerte cerebral, en la práctica es ventilar un cadáver, y necesitamos, ¿cierto?, siempre
recurso de cama crítica, así que si el paciente no va a procuramiento, explicándole a la familia y con las condiciones de mayor dignidad y respeto posible, bueno, hay que desconectar a ese paciente. Y por supuesto que también es importante hacer este diagnóstico en forma oportuna y expedita para tranquilidad del equipo y de la familia del paciente. ¿Ya? Insistir que si se llevan a cabo todos los pasos, la posibilidad de tener errores son muy bajas. Si uno tiene alguna duda, por supuesto que hay que tomar una actitud conservadora. Y siempre es cierto recalcar el espíritu de este curso, por supuesto, que tiene que ver con la difusión, con la docencia, porque esto podría incidir positivamente, y se ha visto así, en todas las tasas de procuración. Finalmente, para terminar, comentarles, ¿cierto?, que en el equipo de servicio de neurología del Hospital Barros Luco se confeccionó un pequeño libro sobre muerte cerebral que está disponible en la SONEPSIN, un libro, ¿cierto?, que está editado por el doctor David Sáez, que es uno de los colegas que tiene más experiencia, ¿cierto?, en este cuadro. Y también, ¿cierto?, compartir algunas plataformas de neurología que también tenemos adosado a algunos integrantes del equipo de neurología, donde se puede seguir, ¿cierto?, este tipo de presentaciones con respecto a temas neurológicos, que además de muerte cerebral, por supuesto que hay muchos más. Muchas gracias.